Hola, muy buenos días a todos. En este video pretendo hacer una introducción al tema de evaluación de desempeño basado en los estados financieros de las compañías y el tema de diagnóstico financiero que está asociado con ello. La intención acá es ver cómo utilizamos los estados financieros que producen las empresas todos los meses, todos los trimestres, todos los semestres, todos los años, para hacer un ejercicio de evaluación de desempeño y diagnóstico financiero. Un tema en finanzas corporativas especialmente importante y al que en muchos casos, en la gran mayoría de ellos diría yo, las juntas directivas de las empresas pues le dedican un buen tiempo, ¿no? Al análisis de sus resultados financieros del último mes o el último año o el último ejercicio fiscal. ¿Cómo hacemos ese proceso? A partir de los estados financieros, ¿verdad? A partir de la contabilidad de la compañía. Bueno, hay dos elementos, diría yo, principales que podemos utilizar para hacer eso. Primero son los estados financieros mismos, los estados financieros que produce la contabilidad de la compañía. Y los dos más importantes quizás, aunque el flujo de caja también es importante, será el objeto de otro video, son el estado de resultados y el balance general. Y lo primero que debemos hacer para hacer este ejercicio de diagnóstico y evaluación de los resultados es ver los estados financieros directamente hacer lo que en algunos libros se ha llamado el ejercicio de los dedos. Y con ello lo que queremos decir es literalmente con los dedos ir recorriendo a través del tiempo cómo han sido los cambios más importantes en las principales cuentas de los estados financieros, balance general y estado de resultados en general, aunque el flujo de caja también se puede hacer. Entonces, la intención es poner, por ejemplo, el estado de resultados. Aquí tengo un ejemplo típico, bastante condensado de lo que podría ser un estado de resultados, con ventas, costo de bienes vendidos, llegamos a la utilidad bruta, después tenemos gastos de venta y administrativos para llegar a la utilidad de operación, gasto por intereses, utilidad antes de impuesto, impuesto sobre la renta y eventualmente utilidad neta. Digamos, un ejemplo muy estilizado de lo que podría ser un estado de resultados. ¿Y en qué consiste ese famoso ejercicio de los dedos? Bueno, ese famoso ejercicio de los dedos básicamente consiste en poner los estados de resultados, en este caso estamos hablando del estado de resultados, uno a la par del otro para tantos periodos como tenga información, 1, 2, 3, 4, 5 meses o años hacia atrás, dependiendo de si estoy haciendo un ejercicio anual o un ejercicio mensual, y literalmente con los dedos de forma horizontal ir recorriendo las principales cuentas de este estado de resultados, y ya lo vamos a hacer con el balance general, para identificar grandes cambios, grandes variaciones. Esa identificación nos arroja una serie de insights sobre lo que ha estado sucediendo en la compañía en ese periodo, en esos meses o en esos años. Y lo que necesitamos hacer en este ejercicio es identificar aquellas variaciones en las cuentas que muestren brincos hacia abajo o decrecimientos importantes y que requieren entonces ir a ser explicados o que por lo menos requieren ir a hacer una pregunta a la administración de qué fue lo que pasó acá. ¿Por qué esta utilidad bruta subió o por qué esta utilidad bruta bajó o por qué mi utilidad neta en este año fue superior a la del año pasado o al mes anterior, etcétera? Eso lo hacemos con el estado de resultados, eh, digamos, en una primera versión. Lo podemos hacer igual con el balance general, es más, debemos hacerlo. Para el balance general, aquí tengo de nuevo un ejemplo estilizado de lo que podría ser un balance general. Del lado izquierdo, pues tenemos los activos de la empresa que se dividen en activos corrientes y activos fijos y otros activos que podríamos tener. Y en los pasivos, del lado derecho y patrimonio, pues tenemos pasivos de corto plazo, pasivos de largo plazo y por supuesto el patrimonio de la compañía. De hecho, uno puede pensar en los activos de la empresa. Los activos de la empresa podría uno definirlos como todas aquellas cosas de valor que la empresa posee, como aquellas inversiones que la empresa ha hecho a través del tiempo. La empresa es dueña de todas esas cosas, ha invertido en todas esas cosas que están en los activos, cosas de valor, y a eso le llamamos inversiones. Del lado derecho, el balance general, tenemos lo que llamamos las fuentes de financiamiento. Eso es cómo han sido financiadas esas inversiones, ¿verdad? Y bueno, el dinero que ha sido invertido en la empresa, en algunas cosas, puede haber varias de ellas, pues
tendrá que provenir o de dinero de terceros que me han prestado en el corto plazo o en el largo plazo, o capital que los socios han puesto en la empresa para financiarla. Pero en el ejercicio de los dedos, de nuevo, en este ejemplo eh, que queremos iniciar este ejercicio de evaluación y diagnóstico financiero, el ejercicio de los dedos lo que debemos hacer es poner las cuentas del balance general de nuevo para tantos periodos como tengamos información, que las filas coincidan, ¿verdad? Que los nombres de las cuentas coincidan, que sean consistentes en el tiempo, de manera que otra vez con los dedos vamos a hacer un recorrido de forma horizontal en cada una de estas cuentas para identificar a través del tiempo grandes movimientos hacia arriba o grandes movimientos hacia abajo que requieran explicación, que requieran ir a ser evaluados, eh, desagregados un poquito más, que requieran investigación ulterior para determinar por qué, cuál es la razón que explica ese crecimiento o ese decrecimiento en esa cuenta particular. Este ejercicio de los dedos que debemos hacerlo, repito, con el balance general, con el estado de resultados y con el flujo de caja también, es lo primero que debemos hacer en estos ejercicios de evaluación y diagnóstico financiero. Ese ejercicio per se revela o identifica una serie de dimensiones de la empresa y situaciones que han ocurrido que merecen explicación, que merecen preguntas, que son sujetas de ir a cuestionar y a preguntar, y cuya explicación y demás ofrece una serie de insights sobre la evolución y el desarrollo y la ejecutoria financiera de la compañía en ese periodo de tiempo que está siendo analizado. Es lo primero que hay que hacer, no hay que obviarlo, no hay que saltárselo, es extraordinariamente útil y nos arroja de nuevo una serie de conclusiones y nos permite hacer una serie de preguntas y de generar una serie de inquietudes que son extremadamente valiosas en este proceso de evaluación y diagnóstico financiero. Una vez hecho ese ejercicio de los dedos, una vez completado ese ejercicio de los dedos, hay otro elemento que podemos incorporar a estos ejercicios de evaluación y diagnóstico financiero. Y son una serie de métricas, razones, índices financieros que se derivan de los estados financieros que acabo de mencionar, se derivan del estado de resultados, se derivan del balance general, se derivan del flujo de caja, que son índices, como su nombre lo indica, razones, números relativos, que nos indican algo sobre alguna dimensión del negocio que estamos interesados en evaluar, en diagnosticar, en entender con un poquito más de detalle. Y en general tenemos 4 grupos de índices que nos intentan decir algo sobre alguna dimensión del negocio. De nuevo, índices derivados de los estados financieros de las compañías. Son índices que los contadores y los financieros han desarrollado a través de décadas, que de nuevo nos intentan decir algo sobre alguna dimensión del negocio. Los primeros índices que uno podría querer consultar, quizás, no tiene por qué ser así, pero uno de los primeros índices es quizás la rentabilidad del negocio. Es una primera dimensión que uno quisiera tal vez explorar, diagnosticar. Y entonces existen una serie de métricas para tratar de decir algo sobre la rentabilidad del negocio. Es decir, si el negocio anda bien o anda mal en términos de su rentabilidad. Y los primeros índices que tenemos asociados con la rentabilidad del negocio son lo que llamamos márgenes. Entonces, por ejemplo, tenemos el margen sobre ventas o el margen neto, el margen bruto o el margen operativo, por ejemplo. Aquí tengo 3 márgenes, puede haber tantos como ustedes quieran, pero estos, digamos, son de los más clásicos, de los que se utilizan casi siempre, en el 100% de los casos fundamentalmente, que estamos haciendo evaluaciones y diagnóstico financiero. El margen sobre ventas no es otra cosa que la utilidad neta, lo que genera la empresa después de polvo y paja sobre las ventas o los ingresos, ¿verdad? Es una métrica o una indicador de la evaluación general de la productividad de la empresa. Al final, lo que nos está diciendo este margen es de cada dólar de venta, cuánto quedó al final, después de haber cubierto todos los costos, todos los gastos, los impuestos, los intereses, etcétera, 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 cuánto quedó. Y bueno, por supuesto que es una métrica de rentabilidad porque lo que nos está diciendo es, de cada dólar de venta, después de quitar todos los costos, ¿cuánto quedó al final? ¿Cuánto fue el neto para la empresa? ¿Cuánto se ganó la empresa después de polvo y paja? Es una métrica de la productividad general y de la rentabilidad general del negocio, por supuesto, y además
todo lo demás igual, por supuesto, todo lo demás igual, uno quiere que este margen sea lo más grande posible. Evidentemente, entre más grande sea, significa entonces que estamos siendo más rentables en general. Y eso pues obviamente es bueno. No es el único margen que podemos consultar o que podemos calcular. También podemos calcular el margen bruto. Esto es simplemente la utilidad bruta dividida por las ventas o los ingresos de la compañía. Y aquí la idea es tener una métrica o un indicador de que también lo estamos haciendo en nuestra planta o si es un negocio de distribución, que también lo estamos haciendo en nuestro negocio de distribución en términos de comprar y lograr sacarle un margen de comercialización, un margen de contribución a esos productos que distribuimos. Y si es una fábrica, bueno, que también lo estamos haciendo a nivel de fábrica, en términos de cuánto nos está costando producir el producto que finalmente vendemos y entonces cuánto le estamos sacando de margen a ese producto una vez cubiertos los costos de fábrica nada más. Obviamente es otra métrica de rentabilidad para medir un poco a nivel arriba en el estado de resultados que también lo estamos haciendo a nivel de costo de ventas, a ver si nuestro margen de comercialización es bueno o malo y evidentemente es una métrica de rentabilidad. Todo lo demás igual, pues uno quisiera que el margen bruto sea lo más grande posible, porque en la medida en lo que sea de esa forma, pues estamos siendo más rentables. No es el último también que tengo en esta filmina, es el margen operativo. Y esto es simplemente utilidad operativa sobre ventas. Este también es un margen muy importante que se calcula normalmente y que se vigila normalmente a través del tiempo porque nos mide el modelo de negocios, de alguna manera nos está diciendo algo sobre el modelo de negocios, si el modelo de negocios produce dinero o no produce dinero a nivel operativo. Incluso algunas veces uno verá análisis financieros en los que el analista financiero dice, bueno, el margen neto fue negativo, quizás, que fue negativo significa pues que la empresa tuvo pérdidas en ese año, en ese mes, o en ese semestre, o en ese trimestre. Pero inmediatamente el analista se corrige y dice, sí, pero el margen operativo fue positivo. Y eso se supone que le da a uno cierto grado de tranquilidad, cierto grado de tranquilidad. La razón es la siguiente. Si es cierto que tuve utilidades negativas, pero si el margen operativo es positivo, lo que significa es que el modelo de negocios produce utilidades, genera utilidades. El problema está debajo de la parte operativa, tal vez en impuestos, tal vez en gasto financiero, tal vez en cosas extraordinarias. Y esas tres cosas que acabo de mencionar que están por debajo de la utilidad operativa en el estado de resultados, pues son relativamente más sencillas de corregir, digamos, que un modelo de negocios que no produce dinero. Si el modelo de negocios a nivel operativo no produce dinero, pues con más razón no habrá posibilidad de pagar intereses, no habrá posibilidad de pagar dividendos, no habrá posibilidad de pagar impuestos, no habrá posibilidades de hacerle frente a cosas extraordinarias, evidentemente. Pero si el negocio produce utilidades a nivel operativo, pues, y el problema está, porque generamos una utilidad negativa, neta, estará entonces en impuestos, pues habrá que desarrollar una estrategia fiscal que nos permita tal vez administrar de mejor manera nuestros impuestos. Si es un tema de gasto financiero, pues habrá que pensar en reestructurar la deuda de la compañía o capitalizarla o cambiar la estructura de capital de la compañía de alguna manera. Y si es algo extraordinario, pues también se supone que es menos grave porque siendo algo extraordinario se supone que no se repita en el futuro. Y entonces el hecho de que el modelo de negocios esté generando utilidades, pues nos genera cierto grado de tranquilidad. Entonces, estos tres márgenes son indicadores de rentabilidad. Todos nos dicen algo sobre la rentabilidad del negocio a algún nivel en el estado de resultados, extremadamente importantes. Y de nuevo, todo lo demás igual, uno quisiera que esos márgenes sean lo más grandes posibles, porque en la medida en que sean más grandes o que en el tiempo vayan creciendo, pues significa que nuestro negocio en principio está siendo más y más rentable. Y eso es bueno. Nota al pie, no son los únicos márgenes que uno puede calcular o los únicos márgenes que uno quiere derivar de los estados financieros de las compañías. Son tal vez de los más importantes y de los más clásicos, pero puede haber márgenes adicionales. Por ejemplo, uno que las empresas han estado utilizando en los últimos años bastante es el margen EBITDA. Y muchos de ustedes tal vez han oído de EBITDA y simplemente, como podrán suponer, pues es el EBITDA que la empresa reporte en ese mes o en ese trimestre o en ese semestre o en ese año dividido por las ventas. Es otro margen, es un margen adicional a nivel de utilidades antes de intereses, depreciaciones y amortizaciones e impuestos. Eso es lo que significa EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.
Y la intención es medir el margen, digamos, a ese nivel en el estado de resultados. ¿Y por qué puede resultar útil medir el margen EBITDA? Bueno, porque se supone que EBITDA tiene una correlación más alta con generación de flujo de caja que, por ejemplo, utilidades operativas o por supuesto utilidades netas y por supuesto utilidades brutas. Se supone que el EBITDA se correlaciona mejor con la generación de flujo de caja y al fin y al cabo en finanzas muchas veces y en inversiones en general estamos interesados en medir la capacidad de generación de caja de las inversiones. Y bueno, si EBITDA se parece a flujo de caja, pues utilicemos el margen EBITDA que se parecerá más a flujo de caja para evaluar, diagnosticar y decir algo sobre la rentabilidad del negocio. Estemos claros que EBITDA no es flujo de caja, se parece, pero en algunas ocasiones, dependiendo de las condiciones y de las circunstancias particulares de la empresa, pues podría ser bastante diferente a flujo de caja. Pero en general tiende a tener una mayor correlación que, por ejemplo, la utilidad neta, y entonces es a veces preferido para ello. En fin, puede haber otros márgenes. Hay empresas, por ejemplo, que definen algo que llaman margen de contribución directo, muchas veces contribución, y es algún margen en el estado de resultados que ellos han predefinido, en el cual del precio de venta quitan algunos costos, muchas veces, y gastos variables, muchas veces, para medir cuánto está contribuyendo esa unidad de negocios al corporativo. A veces dejan algunos costos fijos por fuera o algunos costos o gastos que no están bajo la administración del gerente que queremos evaluar o de la unidad de negocios que queremos evaluar, y entonces la queremos evaluar libre de esos gastos y costos que no están bajo su administración, pues divididos sobre ventas, ¿verdad? Y entonces es otro margen. Y en fin, uno podría derivar tantos márgenes como quisiera del estado de resultados, como la empresa crea que es conveniente y que la empresa crea que le ayudan a administrar de mejor manera sus unidades de negocio y vigilar mejor la contribución o la generación de flujo de caja o la generación de utilidades operativas o la generación de utilidades netas. Y bueno, distintas empresas utilizan distintos márgenes de contribución o brutos u operativos para tratar de medirse. Pero los más clásicos, los que vamos a encontrar en los libros de finanzas corporativas, son cuando menos estos tres: el margen neto, el margen bruto y el margen operativo. Y ciertamente lo que tenemos que hacer entonces es calcularlos y darles seguimiento a través del tiempo para ver si están decreciendo, si están creciendo y tratar de explicar por qué. Todos estos márgenes, absolutamente todos de los que he conversado en este momento, son métricas de rentabilidad. De alguna manera nos dicen algo sobre la rentabilidad del negocio. Pero todos, el neto, el bruto, el operativo, el margen de contribución, como quiera que lo definan, o el margen EBITDA, tienen un defecto común como métricas de rentabilidad. ¿Cuál es ese defecto común que tienen como métricas de rentabilidad? Bueno, el defecto común que tienen como métricas de rentabilidad es que se darán cuenta que en todos los márgenes el denominador es ventas. O sea, de alguna manera estamos midiendo la contribución o la generación de utilidades en algún nivel en el estado de resultados por dólar de venta. Y en general, cuando nosotros estamos invirtiendo en un negocio, cualquiera que sea, como inversionistas en el negocio, quizás no estamos tan interesados, es muy probable que no, en la utilidad que vamos a obtener por cada dólar de venta. En realidad nosotros como inversionistas en un negocio, quizás vamos a estar más interesados en la utilidad que vamos a obtener o que podríamos tener, o la rentabilidad del negocio por cada dólar, pero no de venta, sino de inversión. O sea, sobre la plata que hemos tenido que invertir en ese negocio, no sobre las ventas que generamos. Y no es difícil imaginarse empresas que generan márgenes sobre ventas muy grandes, pero si requirieron una inversión gigantesca para lograr generar esas ventas, no necesariamente es un negocio rentable, no necesariamente es un negocio en el que uno quiere invertir, porque a lo mejor por dólar de inversión no está rentando lo que uno quisiera, o hay mejores alternativas de inversión por allá afuera. Bueno, entonces existen una serie de métricas que lo que intentan es corregir ese defecto común de alguna manera de los márgenes para ahora sí tratar de decir algo sobre la rentabilidad del negocio. Sí, otra vez estamos en esa dimensión del negocio, la rentabilidad del negocio, pero ahora sí
por dólar invertido y no por dólar de venta. La primera de ellas es el Return on Equity o rendimiento sobre patrimonio. En español quizás, pero bueno, incluso en los libros en español a veces aparece como ROE y en muchos reportes de empresas aparece como ROE, Return on Equity. Básicamente, la idea aquí es dividir la utilidad neta, aquello que la empresa le produjo a su dueño, por la inversión que hizo el dueño en la empresa. Y la inversión que hizo el dueño en la empresa es el patrimonio. Patrimonio. ¿Verdad? De hecho, si nos devolvemos al estado perdón, al balance general que teníamos acá atrás, voy a borrar estos rojos que tengo acá. Bueno, dijimos que del lado izquierdo del balance general tenemos las inversiones que la empresa ha hecho, del lado derecho sus fuentes de financiamiento, de dónde ha venido el dinero. Puede ser que el dinero haya venido de terceros o puede ser que lo haya puesto el socio. Bueno, el patrimonio es presumiblemente la inversión que ha hecho el socio, el dueño, en el negocio para financiar parte de sus activos. Entonces, si ese es el dinero que el socio ha invertido en el negocio, ese es el dinero que el socio tiene o los dueños tienen invertidos en el negocio, al dividir la utilidad neta sobre inversión o sobre el patrimonio, pues tenemos una métrica o una métrica de rentabilidad de la inversión por cada dólar invertido de los socios. Y eso es lo que llamamos ROE. Quizás entonces la métrica de rentabilidad más importante, más trascendental quizás, para los socios, para los dueños de una compañía, porque lo que están midiendo es la rentabilidad que ellos, los socios, están obteniendo por cada dólar que ellos han invertido en ese negocio, que mantienen invertido en ese negocio, ¿verdad? Medido por su patrimonio contable, que en principio es una aproximación de la inversión que los dueños tienen en ese negocio. Eso es lo que llamamos ROE y de nuevo corrige o intenta corregir de alguna manera ese defecto común de todos los márgenes que estábamos viendo anteriormente. No es la única métrica de rentabilidad sobre dólar invertido que podemos calcular de los estados financieros de una compañía. Podemos hablar del ROA, Return on Assets, retorno sobre rendimiento sobre activos. Ya no para medir la rentabilidad, y me voy a volver acá al balance general, solo del dinero que han puesto los socios en el negocio, no solo del patrimonio, sino de toda la inversión que ha sido puesta, la inversión completa de la empresa que ha sido puesta en ese negocio, independientemente de si la financió el socio o lo financiaron terceros. Todo el dinero que ha sido invertido, ¿es rentable o no? ¿Le estamos sacando suficiente millaje en términos de rentabilidad a esa inversión o no? Eso es lo que pretende de alguna manera contestar o tratar de ayudarnos a contestar esta métrica de ROA. En general, existen por lo menos, pensaría uno, 3 versiones del ROA. Las voy a llamar número 1, número 2 y número 3. La número 1, simplemente como se podrán imaginar, será o puede ser calculada como la utilidad neta sobre los activos totales. Esa en general no nos gusta mucho a los financieros porque tiene un defecto conceptual importante, ya lo voy a explicar. Y por eso es que existen precisamente otras dos versiones que intentan de alguna manera corregir ese defecto conceptual que tiene esta. Sin embargo, esta versión del ROE, que es utilidad neta sobre activos, se encuentra en muchas páginas web, en muchos libros y por supuesto algunas empresas simplemente lo reportan tal cual en sus memorias o en sus reportes financieros. De nuevo, tiene un defecto conceptual por el que no nos hace tanta gracia a los financieros. ¿Cuál es ese defecto conceptual? Y me voy a devolver al balance general al esquemita del balance general para poder explicarlo. Bueno, si definimos ROA en su versión número 1 como utilidad neta sobre activos, tenemos que reconocer una cosa. La utilidad neta es el dinero o la rentabilidad o lo que le produjo este negocio en ese periodo, en ese año, en ese mes o lo que sea, a los socios, a los dueños, a estos señores, a los socios. Mientras que los activos, que está en el denominador de esta métrica, es la inversión que hicieron todos en la empresa, tanto los socios como terceros que nos prestaron dinero de alguna manera. Entonces, esta versión del ROA, el defecto que tiene esta versión del ROA, que llamé número 1, es
que en el numerador tenemos una métrica de rentabilidad de los socios, pero en el denominador tenemos una métrica de la inversión de todos, tanto los socios como terceros. Entonces, de alguna manera es mezclar peras con manzanas o melones con sandías. Tenemos una métrica de rentabilidad de unos arriba en el numerador y una métrica de inversión de todos abajo en el denominador. De ahí no se vale, ¿verdad? Estamos sesgando, está sesgada esa métrica de rentabilidad. Por eso es que existe la versión número 2 del ROA. La versión número 2 del ROA, la voy a escribir por acá, lo que dice es, bueno, corrija ese pequeño defecto. Y lo que hacemos para corregir ese pequeño defecto es lo siguiente. Nos vamos en el estado de resultados, me voy a devolver al estado de resultados y voy a borrar estos rojitos que teníamos acá para poderme explicarme mejor. No vamos a utilizar la utilidad neta en esa versión del ROA, sino que comenzamos a revisar de acá para arriba para encontrar una métrica de rentabilidad que sí sea pertinente para todos los que han puesto inversión en la empresa. O sea, que me tiene que alcanzar para poder repagar a todos los que han puesto dinero en la empresa, independientemente de si son terceros o son los socios de la empresa. Y la primera métrica que podemos identificar que debe alcanzar en principio para poder pagarle a los terceros sus intereses, digamos, y a los bancos o los que hayan puesto crédito en la empresa, interés, y a los socios sus dividendos, eventualmente, dividendos, pues es la utilidad de operación. La utilidad de operación tiene que alcanzar, esa utilidad operativa, ese modelo de negocios, tiene que alcanzar no solo para pagar impuestos, pero eventualmente intereses y eventualmente dividendos a los que han financiado la compañía, a los que han puesto plata en la empresa para recibir a cambio una rentabilidad explícita en términos de interés o en términos de dividendos. Y esa es la utilidad de operación. Entonces, esta segunda versión del ROA lo que hace es utilizar esa utilidad operativa y la divide por activos. Y aquí sí estamos siendo consistentes. Esta es la versión número 2 del ROA. ¿Consistentes en qué sentido? Bueno, en que el numerador de esta razón es una métrica de utilidad de todos, tanto terceros como socios, tiene que alcanzar para poder retribuir la plata que han puesto tanto los terceros como los socios en el negocio para generar rentabilidad. Y los activos, pues son las inversiones de todos. Entonces aquí sí tenemos todos con todos y esta sí es una métrica que no tiene ese sesgo anterior de la versión número 1 del ROA que ya mencioné. Esta nos gusta más a los financieros. Pero existe una tercera versión del ROA, la voy a escribir aquí abajo, que hace una pequeña corrección a esta segunda versión del ROA, que es esta. Utiliza la utilidad operativa otra vez en el numerador, pero multiplica por 1 menos T, donde T es la tasa de impuestos corporativa. Estos son los impuestos de renta, la tasa, impuestos, renta. O sea, le estamos quitando los impuestos, 1 menos T nos deja la utilidad después de impuestos, y lo dividimos otra vez por activos. La intención aquí es tener una métrica de rentabilidad después de impuestos, un ROA después de impuestos, porque este ROA número 2 que teníamos por acá es un ROA antes de impuestos. Y en general, cuando estamos midiendo la rentabilidad de negocios y de inversiones y en general, estamos más acostumbrados y es más o menos convención, pues utilizar la rentabilidad después de impuestos. Entonces queremos una métrica después de impuestos, que lo vamos a comparar, este ROA, por cierto, después de impuestos, pues con el costo de financiar nuestro negocio. Ya vamos a hablar de ello. Entonces existen 3 versiones del ROA. Las 3 se llaman ROA. Y cuando uno está consultando una página web o un reporte de una empresa o un libro que hable de ROA, pues tiene que ir al glosario quizás a revisar cuál de las definiciones de estas 3 que acabo de mencionar es la que están utilizando en ese reporte, en esa página web o en ese libro, porque existen las 3. De nuevo, la primera no nos hace mucha gracia a los financieros, por eso existen la segunda y la tercera, pero bueno, hay que tener cuidado en cuál es la que se está utilizando. Y de nuevo, la intención del ROA es medir la rentabilidad de todo el dinero que ha sido puesto en el negocio para generar rentabilidad. Existe una tercera métrica de rentabilidad que intenta decir algo sobre la rentabilidad del dinero que ha sido invertido en el negocio, que intenta corregir un pequeño sesgo que todavía existe en el ROA versión número 3. Esta versión número 3 que acabo de explicar todavía tiene un pequeño sesgo, que el ROI, Return on Investment, rendimiento, en español sería sobre inversión,
inversión, intenta corregir. A veces le llaman ROIC, Return on Invested Capital también, o rendimiento sobre el capital invertido. Intenta corregir un pequeño sesgo que existe en la versión número 3 del ROA que acabo de describir. Voy a explicarlo seguidamente y para ello me voy a devolver al balance que teníamos por acá. ¿Cuál es el defecto de esa tercera, el pequeño sesgo que tiene esa tercera versión del ROA, Return on Assets? Bueno, que resulta que dentro de los activos, que tienen que ser igual a la suma de pasivos más patrimonio, existen aquí unos pasivos que llamamos pasivos espontáneos, que no han sido invertidos en el negocio para generar una rentabilidad explícita a cambio. De hecho, lo podemos pensar de la siguiente manera. Si nos vamos al estado de resultados, cuando llegamos a la utilidad de operación, ese rendimiento que mis proveedores quieren obtener, los que me han dado esas cuentas, ese crédito que ha generado esas cuentas por pagar, eso ya está deducido de la utilidad de operación, porque esas cuentas por pagar, esas materias primas o insumos o lo que sea que uno haya utilizado en su operación, ya el gasto correspondiente tiene que estar reconocido o en el costo de bienes vendidos o en los gastos de venta o en los gastos administrativos. Entonces, cuando llego a la utilidad de operación, a estos señores que me han dado crédito, yo no les tengo que pagar de la utilidad de operación. La utilidad de operación no me tiene que alcanzar para pagarles a ellos. Me tiene que alcanzar para pagar bancos de corto plazo y de largo plazo y por supuesto los dividendos. Me tiene que alcanzar para pagar intereses y dividendos, pero no a los proveedores de corto plazo. Entonces, lo que intenta hacer el ROI es quitar esas cuentas y esos pasivos del denominador de la inversión. Y entonces el ROI es definido así, es la utilidad operativa, otra vez por 1 menos T, para tener una métrica después de impuestos de utilidad, pero lo vamos a dividir ya no por los activos, sino por el patrimonio más deuda que llamamos financiera. Esa deuda financiera son estos documentos, estos préstamos, estos leasing, estos créditos que me han sido facilitados y que generan un interés explícito y que debo pagar de mi utilidad operativa. Mi utilidad operativa me tiene que alcanzar para poder pagar esas cosas y a eso es lo que le llamamos deuda financiera. Ese es el ROI, Return on Invested Capital, que de nuevo son una tercera métrica para tratar de corregir todos aquellos defectos comunes que tenía, el defecto común que tienen los márgenes, ¿verdad? Que relacionan utilidad con dólar de venta. Todas estas intentan corregir eso un poco y relacionar alguna métrica de rentabilidad del negocio, derivada de su estado de resultados, por dólar ya no de venta, sino dólar invertido en sus diferentes versiones. Y entonces es muy típico que en los reportes financieros de las empresas y en los libros de finanzas corporativas se mencionen estas 3 métricas como métricas de rentabilidad en los negocios. Pero por supuesto que rentabilidad no es la única dimensión que queremos explorar de los negocios. Es tal vez una de las más importantes. Queremos tratar de medir, decir algo sobre la rentabilidad del negocio. Y para eso tenemos los márgenes y los ROAS y los ROEs y los ROICs o ROIs. Pero hay otras 3 dimensiones de los negocios que ya mencioné que también queremos explorar, que también tenemos índices que podemos derivar de los estados financieros de las compañías para tratar de decir algo sobre esas dimensiones del negocio. Otra de esas dimensiones son la actividad, lo que llamamos operación o razones de actividad o razones de operación o de eficiencia de la compañía. Y aquí ya no estamos interesados en medir la rentabilidad del negocio, sino alguna métrica de la eficiencia operativa. Lo que tenemos son unos índices que nos intentan decir algo, derivados de los estados financieros otra vez, pero nos intentan decir algo sobre la eficiencia del negocio. La primera que tenemos y que es muy típica es rotación del activo total. Y aquí simplemente lo que hacemos es coger las ventas de la empresa y dividirlos por el total de activos. La intención aquí
es medir qué tan bien lo estamos haciendo generando ventas a partir de la inversión que tenemos, ¿verdad? Recordemos que los activos, como había dicho anteriormente, me voy a devolver al balance general para volverlo a reiterar, quizás, vale la pena. Los activos son las inversiones que han sido hechas por la empresa con dinero de terceros y dinero de los socios, quizás sí, pero son todas las inversiones, todas las cosas de valor en que la empresa ha invertido. Bueno, la rotación de activos lo que intenta decir es qué tan buena es la administración, qué tan bueno es el gerente y todos los que están allí, los que están administrando la compañía, en generar lo primero que quiero que generen, que son ventas. Por supuesto, quiero que se fijen en un montón de cosas más, no solo las ventas, los gastos, los costos, los intereses, los impuestos, etcétera. Pero lo primero que necesito que generen, porque si no, no habría cómo pagar intereses, impuestos y dividendos, lo primero que necesitamos que generen son ventas. Y entonces la idea de la rotación de activos es, bueno, señor gerente, señores de la administración, a ustedes les ha sido entregada esta inversión total, alguna financiada con dinero de terceros, alguna financiada con patrimonio de los socios, en parte financiada con dinero de los socios, pero bueno, al fin y al cabo a usted le ha sido confiada toda esa inversión. ¿Qué tan bueno es usted administrando esa inversión? Y lo primero que necesito hacer es que usted genere la mayor cantidad de ventas dada esa inversión. ¿Por qué? Bueno, porque generar muchas ventas con mucha inversión, pues es relativamente fácil, ¿verdad? Vender mucho, para decirlo así, con 100 tiendas, pues es bastante más fácil que vender eso mismo con 10 tiendas, no 100, ¿verdad? Vender mucho con mucha inversión es relativamente fácil. Si tengo todo el crédito del mundo, le di a mis clientes, si tengo todos los inventarios del mundo, si tengo las mejores máquinas y excedidas en capacidad, pues es fácil vender. Lo difícil es tratar de vender con poca inversión. Y es ahí donde está la magia de la administración. De hecho, lo que quiero que haga la administración para mejorar la rentabilidad del negocio es generar la mayor cantidad de ventas y eventualmente utilidades con la menor inversión posible, con la menor inversión en activos. Y eso es lo que persigue un poco la rotación de activos. ¿Qué tan bien lo está haciendo la administración en generar ventas? Que es lo primero que necesito que haga con la inversión que le ha sido confiada, con los activos que le han sido confiados. ¿Qué tanto millaje le logra sacar a esos activos? Eso es lo primero que queremos medir. Y esa es la primera razón de eficiencia operativa. A veces, especialmente para empresas que son intensivas en activo fijo, en capital, son intensivas en capital, en inversiones de capital, como, no sé, petroquímicas o empresas de generación y distribución eléctrica quizás, donde la inversión fija es enorme y una proporción importante del total de activos de la compañía. Bueno, queremos medir la rotación ya, tal vez no de todos los activos, sino de los activos fijos netos, para ver que también estamos haciendo uso de esa gran inversión que hemos tenido que hacer, ¿verdad? Es otra posibilidad especialmente importante en empresas intensivas en capital, intensivas en activos fijos. Otra métrica de eficiencia operativa es días cuentas por cobrar, y esta la utilizamos mucho para medir o tratar de tener una idea, evaluar qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo en nuestra gestión de cobro, qué tan bien lo está haciendo nuestro departamento de cobro. ¿Y qué hacemos acá? Bueno, cogemos las ventas de un periodo, digamos un año, pero no tiene por qué ser un año, podría ser un trimestre, un semestre, etcétera. Pero si fueran las de un año, las dividimos por 365. Noten que al dividir ventas entre 365, asumiendo que hay 365 días de venta en el año, que es una simplificación, pero bueno, normalmente así se hace, esto nos da las ventas del día típico, del día promedio, el día típico o el día promedio, ¿verdad? ¿Cuánto vendemos en el día normalmente, en promedio? Y lo que tomamos entonces después son las cuentas por cobrar, el saldo que tenemos de cuentas por cobrar en nuestro balance general, y lo dividimos sobre esas ventas del día promedio. ¿Y qué es lo que se nos está diciendo eso? Bueno, ¿cuántos días equivalentes típicos o equivalentes promedio tenemos acumulados en cuentas por cobrar? O sea, todavía no los hemos logrado cobrar. Vendimos, pero no hemos logrado cobrar. Bueno, en principio esta métrica debería parecerse mucho al periodo de crédito que le damos a nuestros promedio, ¿verdad? Por supuesto, al promedio de los días de crédito que le damos a nuestros clientes, porque en principio uno debería tener acumulados, o sea, todavía no cobrados, en cuentas por cobrar, pues ese número de días típicos, los últimos 30 días, si por ejemplo yo le doy 30 días de crédito a mis clientes,
pues en principio esta métrica debería andar cerca de 30, por ahí de 30, 35, una cosa así sería normal si yo le doy 30 días de crédito a mis clientes, porque bueno, en principio debería tener los últimos 30 días o 35 días acumulados en cuentas por cobrar precisamente. Entonces es una métrica que nos indica que también lo estamos haciendo en la gestión de cobro. Las empresas le dan mucho seguimiento por las importantes inversiones en capital de trabajo que puede haber aquí en cuentas por cobrar. Hay que tener cuidado, sin embargo, con esta métrica, porque esta métrica presume que existe tal cosa como el día típico, este día promedio. Y efectivamente, si todos los días fueran idénticos, todos los días vendiéramos exactamente lo mismo, no importa si son sábados, domingos, viernes, fines de mes o principios de mes, si todos los días fueran igualitos, esta métrica funcionaría perfectamente y no mostraría ningún sesgo para medir que también lo estamos haciendo en nuestro departamento de crédito. Sin embargo, hay estacionalidades en los negocios, hay días pico, fines de semana, días de la madre, Navidad, Semanas Santas, días especiales, ciertos feriados, etcétera, donde las ventas podrían mostrar un pico de ventas. Y entonces, cuando no tenemos ese día promedio en todos los días igualitos, entonces esta métrica calculada tal cual, así como la acabo de estipular acá, presentar acá, tiende a dar brincos importantes, porque precisamente el supuesto que está aquí abajo, que es que existe el día típico, pues en negocios con altas estacionalidades no existe ese día típico, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos ventas muy grandes o ventas muy chicas, esta métrica tiende a subir mucho o a bajar mucho y concluimos a veces incorrectamente que lo estamos haciendo menos bien o mejor en el departamento de crédito y a lo mejor nada que ver con eso, simplemente es el resultado del sesgo que introdujo el hecho de asumir un día típico normal promedio de ventas. De nuevo, si existe ese día y de verdad todos los días son muy parecidos o iguales, la métrica no tiene sesgos, es perfecta para medir que también lo estamos haciendo en nuestra gestión de cobro. Si existen esos picos, nos va a dar brincos. ¿Qué hacen las empresas para tratar de corregir esos brincos? Bueno, comparan los días cuentas por cobrar de julio del año pasado con los de julio de este año o los de diciembre con los de diciembre de este año para tratar de corregir un poco esos brincos y esas estacionalidades. Y el supuesto allí es que esa estacionalidad o esos periodos pico afectan simétricamente año con año, ¿verdad? De manera que el sesgo es simétrico año con año, ¿verdad? Es como pesarse con una pesa que tiene unos kilos de más. ¿Puedo yo saber si estoy ganando peso o no con una pesa que tiene unos kilos de más o unos kilos de menos? Pues sí, si el sesgo se mantiene constante en el tiempo, sí yo puedo, el peso absoluto quizás no está bien, pero sí puedo vigilar si estoy subiendo de peso o bajando de peso, ¿verdad? Es un poco la idea de tratar de comparar los días cuentas por cobrar de julio con los de julio o los de diciembre con los de diciembre. Existen otras formas de tratar de corregir ese problemita, pero esa es de las más comunes, ¿verdad? Para tratar de corregir ese tema de sesgo. Y ya, si todos los días son muy diferentes para ustedes, si ustedes están muy lejos de este supuesto del día promedio, porque algunos días venden montones y otros días no venden nada o por meses no venden nada, no sé, una compañía de real estate, por ejemplo, una fábrica de aviones, por ejemplo, que tal vez unos días vende 50 aviones y otros pasa 6 meses y no vende nada. No existe ese día típico. O un banco, por ejemplo, que tampoco existe el día típico, pues esta métrica no sirve, simple y sencillamente está demasiado sesgada y no nos sirve para medir qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo en nuestra gestión de crédito, ¿verdad? Y lo que hacen, por ejemplo, los bancos, entonces, dado que esta métrica global no les sirve porque está demasiado sesgada, pues es simplemente no tratar de tener una sola métrica para medir la gestión única, ¿verdad? Que es un promedio, para medir que también lo estamos haciendo en la gestión de cobros, sino que lo que hacen es una antigüedad de saldos, ¿verdad? Antigüedad de saldos. Saldos. Y lo que hacemos es simplemente una hojita Excel donde aquí están los clientes A, B, C, D, X, Y, Z. Y aquí están los saldos que tenemos de 0 a 10 días, de 10 a 15 días, de 15 a 30 días, etc. Y aquí vamos poniendo los saldos que están atrasados o que no están atrasados. Porque la métrica que intenta resumir todo esto en un solo número, que es este días, cuentas por cobrar, no nos sirve porque está sesgado en ese caso. De nuevo, cuando no existe ese día promedio, ese día típico, o nos alejamos mucho de ese supuesto. Mucho cuidado con eso. Existen
Rotación de inventarios y días inventarios, otras dos métricas muy utilizadas para medir eficiencia operativa. Una implica la otra y la otra implica la una. Voy a hablar de días inventarios entonces. ¿Y cómo se calculan los días inventarios? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Cogemos el costo de bienes vendidos del estado de resultados, digamos de un año, lo dividimos entre 365. ¿Y qué nos da eso? Suponiendo que hay 365 días de actividad en el año. Si fuera un año, si fuera un trimestre serían 90 días, si fuera un semestre serían 180 días, si fuera un mes serían 30 días. Eso nos da las salidas de nuestra bodega, las salidas de inventario, las ventas, pero a precio de costo, ¿verdad? Porque está al costo, no al precio de venta. Las salidas de nuestra bodega del día típico, del día promedio. De nuevo asume que tenemos un día típico, un día promedio. Y lo que hacemos es dividir nuestros inventarios que provienen de nuestro balance general sobre lo que sale de nuestra bodega a precio de costo, a costo, todos los días, digamos, si existiera ese día típico. Y lo que estamos diciendo aquí entonces es cuántos días equivalentes tenemos acumulados en nuestros inventarios de salida de venta, pero a precio de costo, por supuesto, cuántos días hemos logrado acumular en nuestros inventarios. Rotación de inventarios es simplemente de días inventario, el inverso multiplicado por 365, ¿verdad? Rotación de inventarios es simplemente costo de bienes vendidos sobre los inventarios. Por eso es que uno implica el otro y el otro implica el uno. Uno es el otro dividido o multiplicado por 365, así de sencillo. Entonces, muchos días acumulados en inventarios implican una baja rotación de inventarios y viceversa necesariamente. En las cuentas de capital de trabajo también muy a menudo, para medir qué tanto estamos haciendo uso y otra vez una métrica de eficiencia operativa, del crédito de nuestros proveedores, utilizamos los días promedio de pago o días cuentas por pagar. La métrica en general debería ser calculada así. Cogemos las compras de materias primas o las compras de insumos, típicamente materias primas que hacemos, digamos en un año, o que hemos acumulado en un año. Las compras entre 365 días nos van a dar otra vez las compras del día típico, cuánto compramos normalmente cada día promedio, y lo que hacemos es dividir nuestras cuentas por pagar del balance general sobre las cuentas del día, las compras del día típico. ¿Qué nos está diciendo eso? Bueno, ¿cuántos días acumulados en cuentas por pagar tenemos días que hemos llamado típicos acumulados en cuentas por pagar? O sea, días que todavía no hemos pagado. Y es una métrica de qué tanto uso del crédito de nuestros proveedores estamos haciendo. A veces no contamos con las compras específicamente y entonces esto se aproxima con el costo de bienes vendidos como un proxy. No es exactamente los días cuentas por pagar, pero nos da una idea de qué tan bien o qué tan mal estamos, o qué tanto o qué tan poco estamos usando el crédito de nuestros proveedores. De nuevo, si usamos el costo de bienes vendidos, será una métrica quizás sesgada un poquito, pero si el sesgo es permanente en el tiempo, consistente en el tiempo, simétrico en el tiempo, nos da una idea de qué tanto estamos utilizando de nuestro crédito de nuestros proveedores. Bueno, ya hablé de razones de rentabilidad, acabo de hablar de razones de actividad. Ahora paso al tercer grupo de razones o índices financieros que podemos derivar de los estados financieros de una compañía y que ahora nos intentan decir algo sobre otra dimensión importante de los negocios, ya más allá de la rentabilidad y de su eficiencia operativa, y es algo sobre la liquidez del negocio. Aquí estamos tratando de decir algo sobre si el negocio es líquido o ilíquido, o si nuestra liquidez es buena, mala, o está mejorando o está empeorando en el tiempo. Tenemos 2 o 3 métricas que nos intentan decir algo sobre la liquidez del negocio. La primera de ellas es el capital de trabajo neto, o llamado en España a veces fondo de maniobra, o en algunos libros traducidos al español fondo de maniobra. Y eso es simplemente el activo corriente menos el pasivo corriente, o el activo circulante menos el pasivo circulante. Ya habíamos mencionado que los activos son todas las cosas de valor que la empresa tiene. Bueno, ¿y qué es un activo corriente, un activo circulante? Bueno, son todas aquellas cosas de valor que la empresa posee que son efectivo o creo que se van a convertir en efectivo
en menos de un año, en un año plazo, 365 días o menos. Eso se clasifica como un activo circulante o un activo corriente. Y pasivos corrientes, ¿qué son? Por lo tanto, son todos aquellos sacrificios en efectivo que hay que hacer en el plazo de un año, que la empresa tendrá que hacer, pagos que la empresa tendrá que hacer en el plazo de un año o menos, que tendrá que hacer en efectivo. Entonces, el activo circulante, que son todas las cosas que espero se conviertan en efectivo y que me pertenecen, menos el pasivo circulante, que son todas aquellas cosas que tendré que pagar en efectivo, pues me dicen qué tan líquido soy. Es un indicador de la liquidez, qué tanta capacidad tengo para hacerle frente a mis compromisos de corto plazo, dado que tengo estos activos o cosas de valor de corto plazo también, que espero se me conviertan en efectivo. Es una métrica de liquidez. El capital de trabajo que estoy mencionando acá tiene un par de problemitas, pero tal vez el más importante es que en todas estas métricas que estoy hablando acá, todas estas razones que he presentado en este video, esta métrica es la única que está en monto absoluto. Todos los demás son índices, pero esta sí está en monto absoluto, esto está dólares o pesos o lo que sea. Y por lo tanto no corrige por escala. Y eso es un problema, porque decir que una empresa tiene $1.000.000 de capital de trabajo, pues para una empresita pequeña por ahí a la vuelta de la esquina, $1.000.000 sería mucho dinero posiblemente. Pero para un monstruo como, no sé, Dow Chemical o General Electric, $1.000.000 es muy poco probablemente, ¿verdad? Entonces hay que corregir por escala. $1.000.000, ese valor absoluto no es lo mismo, depende de quién sea. Y una forma de hacerlo es no utilizar el capital de trabajo neto, sino utilizar la razón circulante. La razón circulante no es otra cosa que el activo corriente sobre el pasivo corriente o el activo circulante sobre el pasivo circulante. Ya no restados, como en el capital de trabajo, sino uno dividido sobre el otro. Y este sí es un número relativo. Este sí nos está diciendo, bueno, cuántas veces son mis activos circulantes sobre mis pasivos circulantes. Y es otra vez una métrica de liquidez, me está diciendo que pero ahora sí en términos relativos. Algunos libros y algunas publicaciones y algunas páginas web indican números absolutos para esta razón circulante, que si no es 0.8, que si no es 1, por ejemplo, yo estoy en problemas o la empresa está en problemas, que debe ser como mínimo 2. Eso no es cierto. Depende del modelo de negocios, depende de dónde esté operando, depende del nivel de tasas de interés, depende del país en el que opere, de la forma en la que compita. Esas valores absolutos, métricas absolutos, para cualquier razón financiera en general, cualquier índice de estos de los que estamos hablando acá, no existe. Y este incluido, no es cierto que sea uno. Ejemplos es sencillo, ejemplos donde se viola, digamos, ese precepto del 1 es fácil de imaginar. Imagínense, por ejemplo, una empresa con una razón circulante, por decir algo, de 10. O sea, los activos circulantes son 10 veces los pasivos circulantes. Uno diría, uy, qué empresa más líquida. Sin embargo, supongan que todos sus pasivos circulantes es un crédito de $10 millones que vence mañana. Y sus activos circulantes son, no sé, unos muebles, porque ustedes son una fábrica de muebles, que están a medio hacer y que todavía faltan 4 o 5 meses para terminar. Bueno, tienen un problema. Mañana no van a poder pagarle a su banco los $10 millones. Están fundamentalmente, mañana probablemente quiebran o están quebrados o están cerca de quebrar, aunque su razón circulante es 10. Entonces, esto de que es 1, que tiene que ser 0.8 o 2, no es cierto. Depende del modelo de negocio, depende de quién sean. De hecho, supermercados, por ejemplo, cadenas de supermercados operan con razones circulantes muy por debajo de 1, no sé, 0.2, 0.3. ¿Y por qué se pueden dar el lujo de operar con razones circulantes muy pequeñitas? Bueno, porque el supermercado, una cadena de supermercados, tiene alguna dificultad para pagar mañana un préstamo de $10 millones o en unos días, pues simplemente hace una promoción de, no sé, de cajas de leche o de carne o lo que sea que venda y vende sus inventarios rapidísimamente, ¿verdad? La gente va a hacer fila en las cajas para comprar esas cosas a descuento y recupera liquidez muy rápidamente y entonces le permite pagar su préstamo en el corto plazo. Entonces pueden operar con razones de liquidez, razones circulantes muy bajitas. Otras empresas no, por ejemplo, la fábrica de aviones que ya mencioné, Boeing, por ejemplo, podría operar con una razón de 0.2 o 0.3, probablemente no,
¿Por qué no? Porque si Boeing tiene un crédito de varios cientos de millones de dólares que vencen el día siguiente o que vencen pronto, no puede hacer una promoción de aviones, ¿verdad? A medio hacer, a medio fabricar. Pues no va a vender ni uno, ¿verdad? Difícilmente. O lléveselo dos por uno o algo así. No, eso no funciona. Entonces Boeing o empresas de ese tipo, pues tendrán que tener razones circulantes mucho más grandes, de uno probablemente, dos, tres, no sé, lo que sea necesario. Entonces depende del modelo de negocios. Existe, voy a borrar estos para poder continuar, otra razón que evalúa la liquidez un poquito más ácida, más estricta, más estresante, si queremos verla de esa manera, que trata de medir la liquidez de un negocio y es precisamente activo circulante menos inventarios, precisamente por la quizás posible potencial falta de liquidez de los inventarios, como los aviones que acabo de describir, sobre pasivo circulante, ¿verdad? Y eso es una métrica más ácida, más difícil de superar, llamémoslo así, más estresante de la liquidez de una compañía porque estamos asumiendo de alguna manera que esos inventarios no son líquidos, no son realizables fácilmente. Y entonces queremos tener una métrica que nos hable un poquito de la liquidez sin tomar en cuenta esos inventarios que no podemos realizar rápidamente si tuviéramos que. Es una métrica más ácida, por lo tanto, y por eso se llama prueba ácida. Noten que estos ratios de liquidez, la razón circulante, el capital de trabajo, la prueba ácida, no importa, son métricas de liquidez aproximadas. Nos dicen algo sobre la liquidez de los negocios, sí, pero es una métrica algo grosera sobre la liquidez de los negocios, porque está acumulando activos circulantes todo lo que pasa en un plazo de 365 días, dividiéndolo, por ejemplo, sobre pasivos circulantes, todo lo que tenemos que pagar en un plazo de 365 días, y puede haber en 365 días, en un año plazo, puede haber desfases muy importantes entre pasivos y activos, ¿verdad? Podría ser que mis pasivos venzan todos mañana y mis activos circulantes sean todos a ser recibidos en el día 364, pues estoy en problemas de liquidez, como ya mencioné, ¿verdad? Entonces, una métrica muy aproximada para medir la liquidez de los negocios. Más que ver el número absoluto, posiblemente lo que queremos hacer con estas métricas de liquidez es seguirle la pista en el tiempo y ver si la liquidez está subiendo o bajando en el tiempo y ver si nuestra empresa está siendo más líquida, menos líquida o manteniendo su posición de liquidez, cuando menos. Para medir realmente la liquidez de un negocio, para saber si un negocio tiene capacidad de pago o no, o es líquido o no, no hay otra manera que hacer un flujo de caja proyectado. No hay otra. Esta es la forma correcta y mucho más exacta de medir la liquidez o la capacidad de liquidez o de pago de las empresas. Estas razones circulantes, ácidas, fondos de maniobra, como quieran llamarlo, son de nuevo métricas aproximadas. Y finalmente, ya para terminar, quiero hablar de el cuarto grupo de índices financieros o razones financieras que se puede derivar de los estados financieros de las compañías y que nos indican algo sobre una dimensión importante sobre las compañías que nos interesa evaluar, y es su solvencia, su apalancamiento, su endeudamiento, qué tan solventes son, qué tan endeudadas están. Bueno, y a esta normalmente la medimos con la razón de apalancamiento o endeudamiento. En realidad existen tres razones que, más allá de la semántica, que podríamos llamar razones de apalancamiento o razones de endeudamiento. Una es deuda sobre activos. Si me devuelvo al balance general que teníamos, al esquemita del balance general que teníamos en esta filmina anterior, bueno, si esto que llamamos pasivo le llamo deuda, y a estos activos le llamo activos, pues al dividir deuda sobre activos, lo que estoy diciendo es cuánto de la inversión total ha sido financiado con dinero de terceros, ¿verdad? Eso es lo que esta métrica está teniendo o quiere medir o quiere decir, deuda sobre activos, pero no es la única. Uno podría dividir, por ejemplo, hay gente que prefiere deuda sobre patrimonio, y eso significa, volviéndome al balance general, no dividir deuda sobre activo, sino si aquí está el patrimonio, dividir deuda sobre patrimonio. Y bueno, es una métrica relativa también. De hecho, deuda sobre patrimonio implica deuda sobre activo y viceversa, porque si no el balance no cuadraría, porque tiene que sumar 100%, ¿verdad? Entonces, podemos usar una o podemos usar la otra. ¿Cuál usa uno? No es que una sea mejor que la otra o la otra sea mejor que la una. Una es tan buena como la otra o la otra es tan buena como la una. De hecho, aquí tengo el álgebra en esta
en esta pequeña parte de este slide para mostrar cómo podemos pasar de una a la otra, ¿verdad? Es simplemente un ejercicio algebraico sencillo porque el balance tiene que sumar 100%, como hemos dicho. Esto es como medir la temperatura de una persona en grados Celsius y en grados Fahrenheit, si gustan. ¿Cuál es mejor? No puede uno argumentar que una es mejor que la otra, diría yo. Son simplemente escalas diferentes. Uno está acostumbrado a utilizar Fahrenheit o Celsius y cuando le dan la temperatura de alguien en Celsius y está acostumbrado a Fahrenheit, pues necesita convertirlo a Fahrenheit y viceversa, ¿verdad? No es que una sea mejor que la otra. Y existe otra forma. Uno podría dividir patrimonio sobre activos también. Y por supuesto, eso incluye o implica deuda sobre activos, que a su vez implica deuda sobre patrimonio. En realidad hay tres formas que podría uno medir entonces el endeudamiento de una empresa. A saber, deuda sobre activo, una. Deuda sobre patrimonio, otra. Patrimonio sobre activo, otra. Cualquiera de estas implica las otras dos y viceversa. ¿Por qué? Porque si no el balance no cuadraría. Deuda más patrimonio no sería igual a activos. ¿Cuál uso? La que necesito usar y con la que me siento más confortable, ¿verdad? Igual que Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Espero que se acuerden que existe otra escala con el cero absoluto que se llama grados Kelvin, ¿verdad? Es simplemente a lo que uno esté acostumbrado. Todas se llaman métricas de apalancamiento o endeudamiento. ¿Por qué se llaman apalancamiento? ¿Por qué se les llama de apalancamiento? Bueno, aquí tengo una pequeña explicación que creo que es importante para nosotros. Y voy a pasar relativamente rápido por ella, porque lo que más me interesa quizás es la intuición. Resulta que la deuda funciona como una palanca, apalanca los resultados, los exacerba en una empresa. Eso quiere decir como una palanca en física, ¿verdad? En física, la palanca funciona para apalancar la fuerza de una persona, ¿verdad? Y poder mover objetos que de otra forma no se podrían mover, ¿verdad? Ese es el concepto en la física de la palanca. Bueno, igual en finanzas, la palanca, la deuda funciona como una palanca, apalanca, los amplifica, funciona como un amplificador de los resultados. En física, de la fuerza de una persona, en finanzas, de los resultados de una empresa. Y aquí tengo un pequeño ejemplo, acá abajo, para mostrar ese efecto de palanca, de apalancamiento. Tengo una empresa que tiene cero deuda, deuda sobre activos es cero, o 20% o 50%. Evidentemente, aquí el nivel de deuda va subiendo. Bueno, si tenemos patrimonio de 1.000, aquí no hay deuda, de 10.000, perdón, aquí tendríamos 8.000 y 2.000 porque el 20% resulta ser deuda, y aquí tendríamos 5.000 y 5.000 porque el 50% resulta ser deuda. Consideremos dos posibles escenarios para esta empresa. Un escenario malo, un año malo y un año bueno para esta empresa que no tiene deuda. Un año bueno o un año malo. Igual de bueno o igual de malo que para la empresa anterior, pero esta empresa tiene 20% de deuda. Un año bueno y un año malo para esta empresa, pero con 50% de deuda. ¿Qué pasa en el Return on Equity, en el ROE que habíamos mencionado anteriormente? ¿Qué le pasa a las utilidades de esta empresa conforme tiene más y más deuda? Pero más importante, ¿qué le pasa al ROE? Como podemos ver acá, y el cálculo es sencillo, simplemente utilidad neta sobre patrimonio. Aquí está la utilidad neta que vamos a obtener en cada uno de estos escenarios y el patrimonio está en cada uno de estos empresas aquí arriba, 10.000, 8.000 y 5.000 respectivamente. Como podremos ver, la empresa que tiene cero deuda puede tener un ROE de hasta menos 12 o hasta más 36. Pero la empresa que tiene mucha deuda, 50%, o la que tiene más deuda, por lo menos en este ejercicio, podría tener un ROE que va desde menos 30 hasta más 66. Claramente lo que vemos es que el rango de posibles resultados está amplificado. La rentabilidad por cada dólar invertido se amplifica. Este es el efecto de palanca. Apalanca los resultados. ¿Qué quiere decir que los apalanca, que los amplifica? Bueno, que si a una empresa le va bien y tiene mucha deuda o más deuda, pues le va a ir re bien a sus socios. Mientras que si no tenía deuda, pues les va a ir bien, pero no tanto. Ahora, si a la empresa le va mal, los resultados también son apalancados. Si en el escenario malo, si les va mal y tienen bastante deuda, pues les va a ir re mal. Si tienen poca deuda, pues les va a ir mal, pero no tanto, ¿verdad? La deuda funciona como un amplificador de los resultados. Y entonces, como un resorte, los amplifica, los hace más grandes. Por eso se le llama palanca o apalancamiento.
Un par de métricas adicionales sobre solvencia. Una muy importante en finanzas corporativas es cobertura de intereses. Esto lo calculan los bancos todo el tiempo, casi lo primero que le calculan a sus potenciales sujetos de crédito. Las agencias calificadoras de riesgo, a esas Moody's, Standard & Poor's, Fitch, que le ponen AAA, AA, B y C a las emisiones de bonos de las empresas, también, y de los países, también evalúan la cobertura de intereses. Es una de las métricas centrales que utilizan para evaluar la capacidad de pago, es decir, la solvencia del pago de su deuda de las empresas y de los países. Y esto es simplemente la utilidad operativa sobre el gasto financiero o el gasto por intereses. Entonces, queremos ver cuántas veces podemos cubrir nuestro gasto financiero, que es lo primero que les interesa a los bancos. Lo primero que les interesa a los bancos es probablemente que ustedes en su empresa tengan capacidad de pagar sus intereses, ¿verdad? Eventualmente sus amortizaciones también al principal, pero principalmente sus intereses o primeramente sus intereses cuando menos. Y entonces querrán tener coberturas de intereses, no sé, de 3, 4, 5, 7, ojalá más. ¿Por qué? Y en la medida en que su utilidad operativa sea varias veces su gasto financiero, significa que están poco endeudados, significa que son bastante solventes y significa que tienen mucha capacidad de pago de sus intereses y eventualmente la amortización de sus préstamos, ¿verdad? Existe también cobertura de cargos fijos, que es otra métrica de solvencia. Aquí ya no queremos incluir en el denominador solamente los gastos por intereses, sino que podría haber otros cargos fijos que queramos incorporar ahí, como podrían ser amortizaciones, tal vez, o leasing, o algunos contratos que nos obliguen a ciertos pagos, pues para medir qué tan solvente es la empresa, qué tanta capacidad tiene, y es de nuevo la utilidad operativa sobre todos estos cargos fijos que hemos denominado son importantes y que tenemos que tener capacidad de cubrir, ¿verdad? Y entonces queremos que haya un colchón, que la utilidad operativa pues alcance para poder cubrir esas cosas, ojalá con bastante solvencia, valga la redundancia, ¿verdad? Ok, esas son las métricas de solvencia más importantes. Y finalmente, quiero, ya para terminar esta presentación, hablar sobre la descomposición DuPont del ROE, que es una forma de descomponer el rendimiento sobre el patrimonio, el ROE, en sus elementos componentes. Y que se llama fórmula DuPont porque fue la compañía DuPont la primera que lo utilizó hace ya décadas, 70, 80 años, en sus reportes financieros por primera vez, y así se le denominó y así se ha quedado. Y la descomposición DuPont básicamente consiste en lo siguiente. Bueno, cuando el ROE, siendo, asumamos, la métrica central de rentabilidad que le preocupa a los dueños de un negocio, como ya mencioné, cuando el ROE sube un año o baja un año mucho, pues, o poco o mucho, incrementó o decreció, pues quizás a uno como dueño del negocio le interesa explicar por qué subió o por qué bajó. Y una forma de hacerlo, pues, es ver sus elementos componentes. Y la forma de ver sus elementos componentes es, descomponerlo en sus elementos. Y resulta que el ROE puede ser descompuesto en 3 elementos. Uno que llamamos rendimiento sobre ventas, lo que llamamos margen neto hace un rato, que es utilidad neta sobre ventas. La primera métrica de los índices de rentabilidad que hablé acá. Rotación de activos fue ventas sobre activos. Fue otra de las métricas. La primera de eficiencia que mencioné acá. Y una métrica de apalancamiento que necesito que sea activos. La tercera sobre patrimonio que mencioné. Porque si ustedes multiplican estos 3 indicadores, rendimiento sobre ventas por rotación de activos por apalancamiento, pues ventas se cancelará con ventas, activos se cancelará con activos y terminaremos con utilidad neta sobre patrimonio, que es precisamente la definición del ROE. La ventaja de verlo en sus elementos componentes, entonces, es que un ROE que subió un año o se redujo un año de manera importante, a mí me interesa saber si, por ejemplo, si aumentó, si ese aumento se debió a un margen neto más elevado año con año, eso me hace muy feliz, una rotación de activos más grande año con año, o sea, mayor eficiencia operativa, eso me hace muy feliz,
O si por el contrario, estas cosas se mantuvieron más o menos constantes y lo que subió año con año fue el apalancamiento. Eso nos aumentó el ROE, sí, pero no nos hace tan felices. ¿Por qué? Como un aumento en la eficiencia o un aumento en el margen. Porque un aumento en el apalancamiento significa un aumento en el riesgo del negocio. Viene asociado con un aumento en el apalancamiento. Entonces sí, mi ROE tal vez subió año con año y yo como dueño del negocio pues estoy obteniendo una rentabilidad mayor, pero también mi riesgo si el camino por el cual se logró ese mayor ROE es un mayor apalancamiento. Y entonces ¿vale la pena o no vale la pena esa mayor rentabilidad dado el mayor riesgo? Es una pregunta no tan fácil de responder. Pero bueno, en todo caso, sí habría más riesgo y es algo que hay que tenerlo en consideración. Caso que no ocurriría si, digamos, en principio, cuando menos, el mayor ROE, la mayor rentabilidad sobre el patrimonio viene por un mayor margen o un mayor rotación de activos. Bueno, acá quiero terminar con esta presentación en la que hemos revisado cómo puede hacer uno este ejercicio de diagnóstico y evaluación financiera para tratar de pues, evaluar la ejecutoria y el desempeño financiero reciente de las empresas. Un índices y análisis a los que las empresas y las juntas directivas y los analistas financieros para empresas públicas también, pues le dedican bastante tiempo, ¿verdad? Estos son los principales métricas, las principales índices que se utilizan. Podemos derivar muchos más, existen muchos más, pero para esta sesión introductoria, pues estos son los que nos interesaba revisar, son los de uso más frecuente, más clásicos, y son los que presentan típicamente los libros de finanzas. Bueno, muchas gracias por su atención.